al aire, listo. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a una emisión más del CITNOVA Talks, esta estrategia del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo que ha implementado con el objetivo de dar a conocer temas de interés para la sociedad y todos los integrantes del ecosistema de innovación. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Oscar Álvarez Macotela, que nos dará una charla sobre la parte de sustentabilidad, reciclaje y cómo la innovación juega un papel importante en estos temas. Voy a permitir presentar al doctor con su currículum, su amplio currículum. El doctor Oscar Álvarez Macotela es mexicano, actualmente radica en el Reino Unido, tiene un doctorado en desarrollo internacional por la Universidad de East Anglia en Reino Unido, es abogado especializado en desarrollo financiero, con interés en la gestión de impacto social y la ecología humana. Es cofundador y socio investigador en el equipo del Instituto Interdisciplinario sobre Ecología Humana y Sustentabilidad. Es afiliado a la Social Value de Reino Unido igual, la Social Value International. Además es miembro del Consejo Asesor de la Causa Natura. Es un grupo de expertos con sede en México, dedicado a la buena gobernanza de los recursos naturales. Y bueno, actualmente también es miembro de la Red Global de Profesionales Mexicanos en el Exterior, la Red Global MX, en el capítulo con sede en Londres. Actualmente es líder de alianzas externas e involucrado en diversas actividades, con especial interés en la cooperación internacional para el desarrollo, iniciativas académicas, divulgación científica. También ha participado en el clúster de sustentabilidad, integrado por diferentes capítulos de la red global en Europa. Es coordinador del proyecto internacional de Transfiriendo Conocimientos sobre el Cambio Climático y Economía Circular desde la diáspora mexicana. Y bueno, también ha trabajado como investigador en ciencias sociales en Reino Unido, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de East Anglia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kent, en el Instituto de Educación de la Universidad College en Londres. Y bueno, un amplio currículo del doctor. El día de hoy nos va a dar la plática, la charla de circularidad en la sociedad del sustentabilismo, los ODS, la industria del aluminio, la innovación y algo más. Les pedimos que estén atentos, tanto los que nos acompañan a través de Zoom y de redes sociales, de Facebook, a una dinámica que se va a presentar para que tengan a la mano el teléfono o les vamos a compartir un link para que nos apoyen con una dinámica. También les comento a todos los que nos escuchan que al final de la plática al doctor podemos hacer preguntas, nos las pueden escribir en el apartado del Zoom de preguntas-respuestas, en la parte de los mensajes o directamente en redes sociales, en los comentarios, para que al final podamos dar respuesta a las preguntas. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Oscar, a nombre del maestro Alonso, agradecerle la presencia el día de hoy y adelante con la plática, doctor. Muchas gracias. Elmer, al contrario, muchas gracias. Me da mucho gusto estar por aquí el día de hoy. Le agradezco muchísimo a CITNOVA por haberme invitado y agradezco de antemano a todas las personas que desde diferentes partes de México y de otros países estén enlazándose para esta charla. Si me permiten un momento, voy a aprovechar para compartir la pantalla y mostrarles la presentación.
ahí quisiera confirmar si está ya viéndose la presentación. Sí, la vemos, vemos la presentación. Correcto, muchas gracias. Pues quisiera iniciar con una breve referencia a parte de lo que me ha motivado a estar el día de hoy conversando con ustedes. Como decía Elmer, mis estudios de doctorado son en el área de desarrollo internacional. Cuando yo hace 20 años aproximadamente conocí los estudios de desarrollo, antes no tenía yo idea de qué se trataba, no era un área que yo conocía, mi formación inicial es de abogado, y fue para mí toda una revelación el haber descubierto lo que en esa época se conocía como estudios del desarrollo y que actualmente se conoce más como desarrollo internacional. Y algo importante que quiero mencionar porque es trascendental para la conversación es que esta área del campo de conocimiento se caracteriza por enfocarse a los cambios que existen en la sociedad de todo tipo. Esos cambios suelen ocurrir a través de transformaciones o procesos de transformación, y mucho de lo que se dedica el área de estudios del desarrollo o desarrollo internacional es precisamente ese conocer de qué manera ciertos factores, al conjugarse, generan una dinámica que transforma o que se mantiene o que tiene alguna forma con características peculiares de muy diversos tipos, ¿no? Entonces, mucho de lo que les voy a hablar tiene que ver precisamente con ese elemento de estudiar los cambios, las transformaciones y los momentos en donde comienzan a observarse o a ser más o menos predecibles las trayectorias de hacia dónde va un grupo social, hacia dónde va una comunidad, un conjunto de instituciones humanas, etcétera, ¿no? Y todo eso con un interés muy, muy importante alrededor de el gran ecosistema del planeta en donde habitamos, ¿no? Entonces, mucho de lo que les voy a platicar precisamente va a partir de ahí y de mis experiencias en trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, que es muy propio de las actividades precisamente del área del desarrollo internacional. La charla aborda específicamente estos puntos que conocen ya porque son los del título. Me voy a referir a cada uno de estos puntos y les voy a hacer referencia a cómo se aborda en cada uno de ellos contextos macro o más micro, dependiendo del caso que estemos hablando, y eso también va a ser importante para el ir navegando con ustedes hacia en donde estamos hablando de las partes muy generales y en donde nos vamos a cosas muy, muy específicas. La primera parte que quiero mencionar tiene que ver con la idea de circularidad, ¿no? En esta área, lo circular es por oposición a lo lineal. En este caso, como están viendo, es un ejemplo de una forma lineal de proceder con la economía en cuanto a extraer, producir, usar y darle punto final al material que se produjo, ¿no? Eso, como les decía, es en contraposición
a lo que ahora conocemos como una economía circular. Esa circularidad es importante porque no es meramente algo acerca de ir en círculos o de no avanzar por estar en un círculo vicioso. Es una serie de mecanismos que, como pueden más o menos observar en esta lámina, tienen diferentes dinámicas y diferentes canales que, bajo la concepción de un circuito, van incrementando las posibilidades de cómo usar mejor los recursos naturales que tenemos, ¿no? Entonces, esa forma de hacer más eficiente la economía va mucho más allá de la forma convencional como se había visto el aspecto económico. Este mecanismo de circularidad tiene que ver con un propósito adicional para lograr un progreso que le llaman multidimensional, aparte de meramente lo económico, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero quería hacer referencia a que cuando nos referimos en esta charla a la circularidad, estamos hablando de estos comparativos de cambios, de transiciones, de la manera en la que actúan las comunidades organizadas de seres humanos, ¿no? En cuanto a específicamente lo de economía circular, aunque estoy seguro que muchas personas en la audiencia son expertos en el tema o conocen, están muy familiarizados con esto, no quisiera dejar de definir, tomando un documento reciente, bueno, del 2015, de la Comisión Europea, en donde define a la economía circular como un tipo de economía en donde el valor de los productos, los materiales y los recursos se preserva por largo tiempo y se minimiza la generación de residuos. Un propósito de esto es precisamente encaminar todos estos procesos productivos hacia una tendencia a disminuir en la presencia de carbono y a hacer un uso eficiente precisamente de los recursos de una manera que sea competitiva. Es importante subrayar esto último que también les planteo en la lámina, acerca de que no es un objetivo o no es un fin en sí mismo la economía circular, sino que está precisamente encaminada a lograr o a contribuir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con una visión de desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? En la charla me referiré a sustentable o sostenible de manera como sinónimos, ¿no? Tratándose de economías que empiezan a circularizarse en este sentido, se considera que una columna vertebral para llegar a un escenario que se ha visualizado bajo el nombre de desarrollo sustentable o la sociedad sustentable, tiene que ver precisamente con un avance sofisticado en las formas de reciclar. Hay diferentes pasos, diferentes procesos que están involucrados precisamente en esta circularidad, sobre todo conforme se va sofisticando y conforme va innovándose en la tipo de infraestructura y tecnologías que están permitiendo avanzar y mejorar para los propósitos que les mencionaba. Hay una cosa importante también,
que tiene que ver con un reto sustancial tratándose de la industria del reciclaje y que tiene que ver con lo que algunos autores han denominado la mina urbana. Y esto es interesante porque una opción, que es la primaria, es de llegar a una mina donde hay un metal que se busca y específicamente me voy a enfocar a hablar del aluminio. Y pues ahí está el lugar de donde se va a ir obteniendo la materia prima que va a resultar en el material para generar, producir el aluminio. Esa mina después de cierto tiempo se agotará, pero estaba localizada la materia prima que se buscaba. Mucha de esa materia prima que está reciclándose está ahora extraviada, está diseminada, está atomizada en lugares que son difíciles de identificar o de encontrar o de organizar, como son pues, todas las partes en donde los seres humanos nos encontramos utilizando conscientes o inconscientemente, estamos rodeados de muchas cosas, muchos objetos que son aluminio. Y el problema es que reciclar ahora ya no, uno de los problemas es cómo alcanzar, cómo identificar en dónde están los objetos que vamos a reciclar, ¿no? Entonces, a eso es al efecto que le llaman la complejidad de la mina urbana, ¿no? Un tema también que quería mencionarles es la idea del sustentabilismo. Normalmente se tiende a hablar mucho acerca de sustentabilidad. Yo quiero hacer una distinción entre lo que sería el concepto de sustentabilidad, que es mucho más técnico, quizá más riguroso en relación a las condiciones, las circunstancias que permiten lograr el famoso desarrollo que sea sostenible. En el caso del sustentabilismo, lo quiero plantear como un movimiento, como algo que está ocurriendo, que hay una tendencia alrededor de esto en el mundo, pero el sustentabilismo, a lo que me refiero, no es sinónimo de sustentabilidad. De sustentabilidad hablamos muchos, hablamos y a veces normalmente sin distinguir exactamente a qué nos referimos con desarrollo sustentable, con sostenible, si sostenible o sustentable es lo mismo, etcétera. Y aquí lo que quiero plantear es cómo la sociedad en la que estamos actualmente está atravesando por un periodo en donde una palabra muy común es esto de la sustentabilidad. Y alrededor de esto hay un conjunto de ideas, de percepciones que nos hemos ido formando en diferentes partes del mundo. Y esas diferentes ideas, algunas de tipo científico, otras más coloquiales, pueden no necesariamente estar reflejando una idea precisa, unificada de lo sustentable. Lo del sustentabilismo es una palabra poco usada. Yo tengo publicada en el 2016 y en el 2018 un directivo importante de Philips, la empresa que específicamente relacionada con electricidad, escribió un artículo publicado por Naciones Unidas acerca de este movimiento, esta sociedad del sustentabilismo, ¿no? La manera en la que Harry Berhard lo plantea es como una especie de combinación
un ajuste en lo que ha sido la economía capitalista respecto de lo que sería una economía más social o socialista, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva de él, el sustentabilismo es algo intermedio que lleva a un equilibrio de esa combinación de formas de economía, ¿no? Entonces, algo que ocurre a partir de este movimiento del sustentabilismo es que muchos de los efectos de las cosas que van ocurriendo, de las transiciones en las que nos estamos moviendo, hay prácticas, a veces son muy buenas, estrategias para utilizar el término de sustentabilidad y sus variedades para cosas que son positivas, que son conducentes al espíritu de los objetivos de desarrollo sostenible, hacia el desarrollo sostenible precisamente, ¿no? También se da un fenómeno muy creciente de instituciones, diferentes tipos de organizaciones públicas y privadas que utilizan también la expresión en diferentes maneras para estratégicamente limpiar la imagen de una organización, limpiar la reputación de algún producto, etcétera, asociado precisamente a esta idea genérica de lo sustentable, ¿no? Entonces, todo esto son algunas cosas que empiezan a ocurrir y en donde hay como un universo gris, en donde hay muy poca claridad de exactamente hacia dónde vamos y sobre todo porque cuando hablo de que hay una tendencia mundial, no me refiero a que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y en la realidad, tristemente, desde mi punto de vista, la cantidad de personas que están procurando ajustar su comportamiento, sus conductas habituales hacia el desarrollo sustentable es una minoría. Entonces, aunque esa minoría es muy numerosa, sigue siendo una minoría. Y bueno, estos son elementos importantes porque de eso deriva el que es difícil a veces ponernos de acuerdo. Y cuando las intenciones o las percepciones que se tienen o la comprensión que se tiene de a qué nos referimos con lo sustentable, pues se vuelve aún más complicado el que podamos llegar a acuerdos y trabajar coordinadamente en pequeña y gran escala alrededor de ese movimiento del sustentabilismo, ¿no? Precisamente por esto que les decía de que pues tenemos muy diferentes antecedentes de formación profesional, de temas de interés, de áreas de especialidad, a mí me interesaría mucho hacer un pequeño ejercicio que va a requerir los teléfonos celulares de ustedes. No se va a utilizar ninguna información que sea de nombre de ustedes ni de nada, ¿no? Pero ahí está esto que quiero plantearles. Es alguna herramienta que tal vez varios de ustedes conozcan que se llama Mentimeter o Mentímetro, ¿no? Y aquí este código, si lo escanean, los va a llevar a esa... no es una aplicación, no tienen que descargar aplicaciones. Pero si desde su teléfono, ya sea que escaneen esto o que utilicen este link que aparece acá, o una tercera alternativa es que puedan recurrir a un código, simplemente busquen en su celular menti.com, y eso les va a llevar a una página de Mentimeter donde van a encontrar un campo para poner un código. El código, para quienes estén conectados en el chat, lo podrán ver directamente ahí.
para quienes están en redes sociales y no lo estén viendo, el código, que no es secreto, pero el código es 25 57 91 3. Les repito, 25 57 91 3. Entonces, quienes quieran apoyarnos con esta actividad interactiva, es muy rápida, pues les pediría si me pueden ayudar a conectarse por ahí, porque hay un par de preguntas que les estoy formulando ahí. Me gustaría conocer cuáles de las personas que están que nos están escuchando, no solo en Zoom. Exacto, ya por acá estoy viendo muchas de sus respuestas. Precisamente veo que ya me están indicando acerca de su perfil profesional, ¿no? Es muy interesante por aquí ver la información, y también estoy viendo cuáles los objetivos de desarrollo sostenible que son más relevantes para ustedes, ¿no? No tengo en este momento una forma de mostrarles lo que estoy viendo como resultados, pero les puedo adelantar que los objetivos que han aparecido es el 1, el 9, el 11, el 12 y el 13. Y el que más se ha citado es el objetivo 9, que hace toda lógica con la audiencia a la que creo que me estoy dirigiendo. Pero pues muy interesante esta información. Por ahí ya se ha incorporado más información. Muy útil esto que me han ayudado a hacer. Con eso sería suficiente. Si alguien más quiere continuar, lo puede hacer. Voy a regresar a la presentación. Por aquí se me interrumpió la presentación. Déjenme llevarlos a donde estábamos. Bueno, precisamente es a entrar al terreno de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son importantes en lo que estamos comentando, porque por un lado nos llevan a entenderlos como una herramienta que nos permite visualizar o clarificar la visión que tenemos de desarrollo sostenible o sustentable. Nos llevan a un tema relacionado con el largo plazo que implica los procesos que tienen que llevarse a cabo o que se contempla, que son conducentes a el escenario de la sustentabilidad. Todos esos procesos a veces les llamamos que son sustentables, pero en la realidad no vamos a saber si realmente fueron sustentables hasta después de muchos años. Entonces, en realidad, la gran mayoría de las cosas que le referimos como que son sustentables es una hipótesis de que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? O que va a contribuir a ese propósito. Pero, como les decía, estamos en un terreno en donde las inversiones tienen que ser pacientes. Es difícil tener de manera realista resultados de corto y mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de
de largos y a veces muy largos plazos. Y por lo mismo, entre más grande es el plazo que se requiere para observar las transformaciones, los grados de incertidumbre se multiplican, a veces geométricamente. Los objetivos de desarrollo sostenible también son algo que entendemos como un marco de referencia, ¿no? Acerca de cuáles son los límites de lo que estamos hablando, de los temas y de cómo los estamos utilizando para organizarnos temáticamente y para organizarnos metodológicamente y de otras formas. También es una fuente de indicadores. Muchos de ustedes tal vez los conozcan muy bien. Para quienes no, aquí en la pantalla les hago referencia a un recurso generado por Naciones Unidas que tiene que ver con indicadores hechos específicamente para medir los objetivos y las metas específicas de cada objetivo, y eso es uno de los elementos que a veces se le presta muy poca atención. A veces solo hablamos de manera muy, muy general de los objetivos y de un número de objetivos. Y es importante que podamos conocer más a detalle la parte de sus metodologías de medición y de seguimiento. Y bueno, una de las preguntas es, ¿cuáles son los objetivos que son relevantes para ustedes en particular? ¿Cuáles son las metas de esos objetivos que son particularmente relevantes para ustedes? En el caso mío les comparto un objetivo importante, es el 13, y una meta específica de interés particular para mí es el 13.3, que tiene que ver con el ampliar o alertar a la sociedad en general acerca de acciones que se pueden realizar para mejorar las condiciones relacionadas con nuestro proceso de adaptación y mitigación ante cambio en el clima del planeta, ¿no? Y bueno, también me gustaría conocer, lo pueden poner en el chat simplemente, aunque hay en Mentimetro, también hay una pregunta específica sobre eso. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que piensan ustedes son prioritarios para la industria del aluminio? Si no lo ven activado esto ahorita en Mentimetro, no se preocupen, lo podemos ver más tarde hacia el final. La existencia de los objetivos de desarrollo sostenible nos lleva al terreno de la complejidad sistémica, porque normalmente tendemos a estar muy especializados, no solo en un objetivo o en algunos cuantos objetivos, sino estamos especializados o tenemos un interés particular en pequeños fragmentos de lo que se incluye, de las muchas cosas que se incluye en cada uno de los objetivos. A veces, por deformación profesional también y por carga de trabajo y el enfoque y quizá también la pasión con la que nos dedicamos a algunas actividades de investigación, a veces se nos llega a perder la brújula en cuanto a eso que estamos llevando a cabo de manera fragmentada respecto de alguno de los objetivos, aunque lo pudiéramos realizar muy bien, es insuficiente para el propósito para el cual existen los objetivos, porque estos objetivos buscan dentro de su concepto ser algo integral. Cada uno de los elementos que están en este sistema tienen una razón de hacer sistémica. No son cosas que, aunque didácticamente las podemos entender como fragmentadas por objetivos, la idea de este marco de referencia es que todos
vayan balanceándose y avanzando, aunque hay prioridades diferentes, pero la idea es que no atendamos solo uno, no atendamos solo el que es nuestro preferido, sino que incluso vayamos más allá de lo que específicamente estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ese es una cuestión importante que tenía que ver con la parte de la complejidad sistémica, ¿no? En estudios recientes, aquí les doy información de un estudio publicado apenas hace unos días, un estudio que realizan los investigadores que aquí les cito, acerca del pensamiento sistémico para atacar de manera más eficaz los retos en el sector específico, los retos de sustentabilidad en el sector de la energía, en donde el aluminio tiene también un papel muy importante. Y una cosa que encuentran en estos estudios es que el pensamiento sistémico se ha utilizado realmente muy poco para efectos de crear los modelos de desarrollo sostenible que estén relacionados con el sistema que se conoce como 3E, economía, energía y medio ambiente. Entonces, este es un primer elemento que les planteo acerca de cómo a nivel de países que, entrecomillado, a veces se consideran como más avanzados, sobre todo en temas de cuestiones de investigación del medio ambiente y de cuestiones de alta complejidad, no está presente ese elemento del pensamiento sistémico como algo muy común. Y eso ya nos puede empezar a dar una idea de lo mucho que hay que trabajar al respecto, ¿no? Este grupo de investigadores, en una propuesta que hace, plantean un modelo de cómo progresar para integrar el pensamiento sistémico hacia algo que sea útil a los tomadores de decisiones para política pública especialmente. Y de esta cadena, quizá desde mi punto de vista, el punto más importante en lo que estamos hablando es la parte relacionada con esto que se llama la formulación de hipótesis dinámicas. La parte de que no sean hipótesis fijas o muy simples, sino sistemas complejos que se van transformando, que son cambiantes. Eso es una de las aportaciones interesantes de lo que están proponiendo. También, como parte de estos retos de la complejidad sistémica, en donde estamos innecesariamente involucrados cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, está el reto que les planteaba de cómo alinear las perspectivas de las muy diversas partes interesadas y cómo se puede equipar de manera eficiente a los tomadores de decisiones y a los administradores. En este caso, ellos se refieren al sector de energía, para que tengan las habilidades y las destrezas adecuadas para tomar decisiones que sean congruentes con esta complejidad sistémica, ¿no? Entonces, otra de las cosas que encuentran estos autores es el riesgo de sobresimplificar problemas y no incorporar elementos relacionados con la utilidad que tiene los elementos de interconexión en los componentes de los que se trata en este sistema en particular, ¿no? Y bueno, como una solución a eso, los autores de los que les hablo generan como resultado de sus investigaciones un modelo de tipo cualitativo que consideran es útil para facilitar una mejor comprensión del aspecto de complejidad que puede ayudar
a mejores decisiones de las partes interesadas en avanzar hacia la sustentabilidad. Por último, también hago una referencia a lo que puede ser una afirmación de estos autores, tal vez muy radical, pero algo tiene de atendible en cuanto a que estamos moviéndonos hacia un cambio de un paradigma de pensamiento lineal convencional hacia uno sistémico, pero actualmente el dominante es este pensamiento lineal, y una de las más probables consecuencias de seguir ese pensamiento lineal como casi lo exclusivo es que no se abordan las dinámicas de la complejidad de los retos que implica la sustentabilidad. Me quiero mover ahora de manera mucho más específica a la parte del aluminio. Y cuando abordo el tema, hay varias cosas interesantes. ¿Por qué hablar de aluminio en esta charla? Por una parte, una charla muy reciente de hace unas semanas aquí en Sidnova Talks abordó precisamente el caso del aluminio y desde una perspectiva de los efectos dañinos que podría tener si no se tienen los cuidados que el expositor nos explicó. Entonces, esa es una razón, darle algo de continuidad a un tema muy interesante en un elemento, el aluminio, que es de alta trascendencia para los procesos que se buscan hacia la economía circular rumbo a la idea de sustentabilidad. El aluminio, muchos de ustedes tal vez lo sabrán bastante bien, es uno de los elementos más abundantes en el planeta, ¿no? Pero aparte de su gran abundancia, las utilidades para las que se pueden aplicar son enormes. Entonces, esa gran utilidad que deriva en gran medida por la combinación de las propiedades que tiene con otros elementos, es una razón muy importante de tener en cuenta en esto de la sustentabilidad y del reciclaje. Y una gran ventaja es que es relativamente, entrecomillado, económico. Uno de los problemas o de los retos es la dificultad para extraerlo. El proceso es algo complicado y es sumamente costoso porque implica varias etapas de proceso, implica infraestructura especializada y un uso de energía enorme. El aluminio, entre otras cosas, que es muy útil y a veces, como les decía, no nos damos cuenta de todo el aluminio que está presente en nuestra vida cotidiana, tiene como punto de interés lo que creo que es una especie de paradoja, una especie de incongruencia, porque siendo uno de los elementos con mayor capacidad de ser reciclable, se recicla relativamente muy poco. Y bueno, ese es sin duda uno de los retos que hay, no solo en la industria del aluminio, sino a nivel de muchos otros procesos y áreas que dependen de la existencia de cosas como el aluminio y sus muy diversas aplicaciones para empujar las trayectorias hacia la sustentabilidad. Una cuestión interesante que les quiero comentar es si tienen idea acerca de cuál es cómo se contrasta el precio de venta de un celular nuevo respecto de la cantidad de material metálico, aluminio y no solo aluminio, que contiene. Tenía en el Mentímetro una pregunta específica para eso
si lo podemos hacer después, será interesante verlo y les puedo dar los datos específicos para que tengan una idea. Se los doy hacia el final para ver si lo podemos hacer esa dinámica. Pero esta pregunta no es sin sentido. Es algo muy importante para identificar la importancia de los precios del aluminio para que exista un incentivo económico que permita el desarrollo de tecnología que facilite su explotación, su uso, sus nuevos usos. Y si no existe un precio que sea competitivo para que atraiga a muchas empresas y a toda una cadena gigantesca que está vinculada a toda la gran economía circular que estamos queriendo generar, sin ese incentivo del precio, pues no se mueven las cosas, ¿no? En la práctica hace falta ese estímulo para que se puedan modificar las conductas a través del incentivo. Les quiero comentar también acerca de 4 áreas que son prioritarias para la Unión Europea acerca de la industria del aluminio. Una de ellas es la llamada descarbonización a través de una mayor eficiencia energética y de energías limpias. Esto es importante, entre otras cosas, porque a la industria del aluminio, cuando menos en Europa, le interesa especialmente que el mantenerse en el espíritu de la sustentabilidad les permita conservar las licencias, los muy diferentes permisos que tienen para explotar el material. Entonces, hay una razón importante detrás de por qué esto es prioritario en la industria del aluminio. No solo en Europa, sino en muchos otros lados, ¿no? Otra de las áreas es cómo resolver la falta de las habilidades y la educación que se requiere pensando en las necesidades futuras para el uso adecuado del aluminio en el contexto de la economía circular. Otra de las prioridades tiene que ver precisamente con la circularidad y los nuevos negocios, los nuevos modelos de negocio. Alrededor de todo esto hace mucha falta la creatividad, hay mucha innovación que hace falta para poder resolver este reto de los nuevos negocios que van vinculados estratégicamente a la economía circular. Y un último punto que es muy, muy importante es la colaboración con instituciones. Esto es fundamental porque lo ideal para las organizaciones de esta industria es que se les tome como un referente también para hacer asociaciones, alianzas con muchos otros tipos de instituciones, no solo del sector, de muchas otras áreas. Y entonces el ser un referente para colaboraciones es crucial o está considerado como una de las áreas prioritarias para lo que viene, ¿no? La demanda de aluminio ha seguido creciendo de una forma muy importante porque es una de las formas precisamente de promover la transición energética en el mundo, ¿no? La producción de aluminio, aluminio reciclado, reduce de una manera muy importante los costos de las emisiones que se generan para la producción del aluminio primario, ¿no? Los sectores automotriz y el de paquetería, de embalaje,
son considerados como de las mejores oportunidades que hay para aprovechar precisamente el aluminio, sobre todo de tipo chatarra. Y un punto más es que la mayor barrera para el cambio transformador en las clasificaciones y en las formas de reciclar el aluminio tiene que ver precisamente con el costo. Costo para mejorar las tecnologías y costo para construir infraestructura que sea adecuada a esas nuevas tecnologías. La inversión tiene que estar respaldada por la demanda de los consumidores de aluminio reciclado. Y por esto es que me refería a qué idea tienen ustedes acerca de cuál es la diferencia entre el costo de un celular respecto de el costo del material metálico que contiene, ¿no? Es un punto de referencia que puede ser útil. Un elemento más es que actualmente la fabricación de aluminio requiere, si es reciclado, alrededor de 5% de la energía con la que se fabricaría aluminio nuevo. Entonces, estamos hablando de ahorrar alrededor del 95% de los costos, ¿no? Y hay una reducción importante en cuanto a emisiones de carbono y del ahorro en dinero. Esto, desde luego, son cifras respecto del caso de Estados Unidos y de empresas específicas que están en esos niveles de eficiencia de energía para la producción de aluminio, ¿no? Los mercados industriales que tienen también como mucha oportunidad es desde luego el automotriz y el de la construcción. En el caso de Estados Unidos, estos dos mercados para efecto de reciclaje supera el 90%, ¿no? Y esto representa en términos de dinero un ahorro muy sustancial, ¿no? Aquí les muestro una gráfica que está actualizada hasta el año 2000. Tengo también los datos de lo que pasó en la década de los 2010, ¿no? Pero es por décadas, desde 1980, los 90, 2000 y 2010. Cómo ha ido creciendo. Esto es el promedio anual de recolección de aluminio chatarra en Estados Unidos en billones de dólares, ¿no? Esto sigue, crece y crece, ¿no? Los números más recientes que tengo es que cerca del 43% de la oferta del aluminio se alcanza mediante producción secundaria, es decir, reciclaje, ¿no? Y que los porcentajes a partir de la década de los 90 ha estado por arriba del 10%. En el 2020 se recuperó aluminio de chatarra equivalente al 51% del consumo. Entonces, las cifras son muy alentadoras, pero aún así, la cantidad de lo que se puede reciclar es muy grande que no se recicla, ¿no? Las ventajas y barreras de la producción y reciclaje del aluminio van muy estrechamente relacionadas con el aspecto de la innovación. Como habíamos visto, una de las grandes ventajas pues, es su alto grado de utilidad. La gran desventaja por ahora especialmente es los altos costos de producción primaria especialmente, ¿no? Y cuando las barreras son de tipo de incentivos económicos, suele ocurrir que la creatividad, sobre todo la innovación, para encontrar soluciones eficientes que reduzcan los costos y aumenten significativamente las ganancias, aparece.
ya sea que las ganancias se entiendan en dinero, como sería en la economía lineal, o que se entiendan como beneficios, aparte del dinero, en ventajas para las personas y el planeta, si se ve desde la perspectiva de la economía circular, ¿no? En cualquier caso, la oportunidad es enorme, ¿no? Y eso sí es crucial para el prosperar, progresar de manera significativa hacia los objetivos de sustentabilidad. El tema de la innovación en esta área del reciclaje en la industria del aluminio, a pesar de los grandes avances que hay, por ejemplo, en Noruega, en Alemania, siguen, como les decía, enfrentando todavía muchas limitaciones. Una de las limitaciones es que ya no es suficiente cualquier tipo de innovación. La innovación tiene que estar ahora enfocada a ese marco de los objetivos de desarrollo sostenible, y no solo a los objetivos, sino a la estructura de la economía circular. Entonces, ese es un elemento primordial. Y en el caso específico de la industria del aluminio en Europa, existen 8 objetivos que se han identificado de manera reciente por la Asociación de Aluminio de Europa, que son estos 8 que pueden ver. El objetivo 4, que se refiere a educación, el 5, a igualdad de género, el 17, que es las asociaciones para los objetivos de desarrollo sostenible, el 7, que es energía, el 8, que se refiere a la economía, trabajo y crecimiento económico, el 9, que es desde luego el que más tiene interés para la mayoría de ustedes, que tiene que ver con la parte de innovación, industria y la infraestructura, el 12, acerca de consumo responsable y producción responsable, y el 13 de acción ante el clima, ¿no? De esos, yo no sé si esto, cómo se compararía con las respuestas que ustedes tendrían a la pregunta que les hacía hace rato, y si tienen alguna sorpresa de cuáles están incluidos y cuáles no están incluidos. De momento, a reserva de llevarlo a la parte de preguntas y respuestas, pues lo dejamos como algo para la reflexión, ¿no? La economía del aluminio y la parte de su innovación requiere que se defina si los avances que en área de cuestiones de desarrollo sostenible están ocurriendo y continúan ocurriendo en los próximos años, para definir si esos logros, sobre todo en reciclar y en eficientar otros procesos, permiten que se abra o se mantenga la explotación como se ha hecho actualmente, ¿no? Y también abre no necesariamente una disyuntiva, pero una perspectiva de qué tanto el uso del aluminio como un metal maleable, ligero, es el que será más preponderante respecto de también el zafiro, que es algo que tiene una vinculación directa con los elementos que están en la bauxita, de la que se deriva el aluminio. Y este otro zafiro tiene la particularidad de ser como el otro yo del aluminio, ¿no? En cuanto a que es duro y tremendamente resistente, ¿no? Con esto me quiero mover a la parte del algo más. En este algo más quiero destacar qué tanto estas imágenes, estas consideraciones acerca de la circularidad se reflejan en nuestra vida cotidiana, más allá
de nuestro desarrollo o actividad profesional. En este sentido, la circularidad también representa una oportunidad de una cultura de la circularidad, ¿no? Una cultura que nos lleve a la cultura del desarrollo sostenible, de la sociedad, de la sustentabilidad, y no ya la cultura del sustentabilismo, como les refería inicialmente, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, como también mencionaba hace rato, están concebidos para ser holísticos, para ser algo integral, en donde el conjunto es mucho más grande que las partes sumadas, ¿no? En lo individual. Y esto es algo que precisamente nos lleva a la parte de el pensamiento sistémico al que nos referíamos antes. Existe un artículo que les recomiendo mucho que puedan consultar. Es un artículo publicado hace un par de años por un número muy, muy grande de autores y de organizaciones, sobre todo alrededor de la Universidad de Oxford, acá en Reino Unido, que aborda el tema de la complejidad sistémica en la reducción de la transición por la reducción del carbono, ¿no? Y este artículo se refiere al concepto de puntos sensibles de intervención, que en inglés sus iniciales son SIPs. Esos puntos sensibles de intervención implican o se refieren a que en un sistema complejo, a veces para transformarlo, cuando el nivel de complejidad es muy alto y no es fácil identificar cómo hacerlo, a veces no hace falta que existan una cantidad gigantesca de acciones para transformarlo o para modificar su dinámica. Y en ocasiones hay pequeños estímulos que llegan, si ocurren de la manera calculada, en términos de probabilidades, pequeños estímulos a ese sistema complejo pueden facilitar, desencadenar una trayectoria controlada hacia donde se busca por medio de una estrategia, ¿no? Eso es importante porque lleva un poco a la reflexión de que cuando estamos hablando de fenómenos de tan altísima complejidad sistémica como es el tema de cambio climático, es frecuente que nos desanimemos ante cómo enfrentar como individuo, como empresa, como país, como conjunto de países, cómo enfrentar esos fenómenos si su nivel de complejidad hace altísimamente confuso encontrar soluciones que sean eficaces. Y los recursos que se requieren parecen ser que rebasan las capacidades de la mayoría de esas personas que están trabajando en estos temas, ¿no? Entonces, ante esos escenarios, suele ocurrir que lleguemos a la conclusión de que no tiene caso que nos esforcemos porque cualquier cosa que pueda hacer yo o el país o el conjunto de países asociados para estas cosas va a ser insuficiente. De esa manera, este artículo lleva a una perspectiva un poco más optimista de cómo, bajo una perspectiva científica, hay oportunidades de que pequeños incentivos, pequeños estímulos a un sistema complejo se puedan aprovechar para irlo modificando, ¿no? Y eso tiene que ver con el valor de los esfuerzos individuales y colectivos en pequeña escala. A veces no se les da el valor que requieren, y pienso que es importante que no dejemos de tener o de cultivar lo que yo llamaría
la chispa cotidiana, compartir esa chispa cotidiana que pueda detonar nuevas dinámicas transicionales, ¿no? Entonces, eso no es una mera ingenuidad, sino es algo que deriva de este artículo de investigación que se refiere precisamente a lo que les decía, los puntos sensibles de intervención en la transición post-carbono. Por último, me quiero referir de una forma breve a un ejemplo de ese intento de mantener la chispa activa. Hay un proyecto que se llama Circularidad del Conocimiento para facilitar acción ante el cambio climático, que está realizando el capítulo Reino Unido de la Red Global de Mexicanos en el Exterior. Este es un proyecto de pequeña escala que estamos realizando con apoyo de un proyecto que se llama EUDIF Diáspora. Es muy fácil que lo localicen si lo buscan en Google a través de la palabra EUDIF. EU es de Unión Europea y DIF es de diáspora. La F es de un foro, una plataforma de diásporas, ¿no? EUDIF es un proyecto financiado por la Comisión Europea y que está implementado por el Centro Internacional para Estudios de Migración y Desarrollo de Política de Migración, ¿no? Este instituto, a través de EUDIF, nos está ayudando a realizar este proyecto en donde estamos también vinculándonos con otros capítulos de la red, sobre todo en la región Europa, y con vinculación también que estamos gratamente consiguiendo de algunos de los nodos de la Red Global MX que están en México, y entre ellos, desde luego, el nodo Hidalgo. Entonces, esta es una iniciativa que me gustaría mucho que pudieran conocer, porque es algo relacionado con acciones orientadas a la economía circular como un instrumento hacia la acción ante el cambio climático, y que está alrededor de reciclaje y sobre todo reciclaje a nivel hogares. Y esa es una particularidad importante de lo que estamos intentando hacer. En esa acción se contempla el aspecto de llevar hacia México algunas sugerencias que puedan ser útiles para detonar ciertas acciones en los fenómenos de la economía circular, ¿no? Otro elemento de algo más, de la sección Algo Más, que les quería compartir, tiene que ver con estas 8 charlas de SIDNOVA, que aquí están enumeradas por orden cronológico, que yo encontré muy informativas, muy útiles para los temas que profesionalmente estoy desarrollando, y que son muy recomendables. A lo mejor ustedes ya las han visto todas, pero todas estas están vinculadas a los temas que hemos estado conversando el día de hoy. Y para mí es importante hacer la referencia de cómo en cada uno de estas charlas hay grandes áreas de información y de perspectivas, de experiencias compartidas que pueden enriquecer de manera sustancial no solo la parte a la que nos referimos el día de hoy, sino muchos otros temas que sean de su interés. Entonces, no quería dejar de hacerles hincapié en la importancia de revisar ese material que ya tienen ahí generado gracias a SIDNOVA, ¿no? Unas consideraciones finales tiene que ver con los incentivos que son fundamentales, ¿no?, para poder avanzar.
la identificación de los objetivos y metas específicos respecto de nuestras actividades profesionales, la importancia de incrementar y de cultivar y de fomentar que el pensamiento sistémico se integre a nuestra educación, a la educación de las personas que nos rodean y de los procesos en los que estamos involucrados. Y cómo hace mucha falta aprovechar todo esto para ejercitarnos en la adquisición de la cultura del desarrollo sustentable. Precisamente por eso pienso que hablando de reciclaje y de reutilizar lo que ya tenemos, SIDNOVA tiene un material fabuloso para crear a través de correlaciones de las diferentes charlas el libro SIDNOVA Talks, que a lo mejor ya lo han pensado, pero si no, por ahí creo que hay un material muy, muy interesante para aprovechar. Finalmente, me querría referir a cómo hay un momento actual por el que está pasando México en su interrelación con otros países, particularmente con la Unión Europea, en el proceso de renegociación para modernizar el tratado internacional que fundamentalmente está encaminado a temas comerciales, con las 4 áreas prioritarias de la industria del aluminio en Europa. Esas las mencionamos acerca de la descarbonización, nuevos modelos de negocio, acerca de la inclusión de género, que tiene que ver con la mejor capacidad y diversidad de muchas oportunidades de ser creativos en áreas muy, muy concretas, ¿no? Y también está un proceso similar entre México y el Reino Unido. Al mismo tiempo está una iniciativa de Ley General de Economía Circular en México, que la mayoría de ustedes seguramente la conoce, está pendiente que sea aprobada, ya se hizo por el Senado, falta la parte de la Cámara de Diputados. Como sea, aprobada o no, es un elemento que genera un momento muy oportuno precisamente para que haya soluciones a una necesidad que existe de mayor innovación, que facilite la interacción sistémica con perspectiva de tipo local, es decir, que sea relevante local y globalmente, en la que participen múltiples y diversas instituciones, incluyendo la comunidad científico-académica, la comunidad empresarial y la comunidad de sociedad civil organizada. Todo esto es una gran oportunidad que existe, retos y oportunidades, y que están vinculadas a una visión que se tiene, sobre todo en la industria mundial del aluminio y en el área específica de Europa, acerca de cómo es crucial acelerar la renovación de la infraestructura en países que tienen menores niveles de su desarrollo de estos elementos, y cómo se pueden generar esas combinaciones de nuevos modelos comerciales, ¿no? Con eso terminaría. Les agradezco mucho su atención. Quedo atento a las preguntas que hay en el chat. No las he visto, ahora las estaré viendo, y seguramente Elmer me hará favor de actualizarme con los comentarios. Gracias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la plática. Hay un par de preguntas, ya para no extendernos mucho. Me voy a permitir leerlas. También comentar que precisamente el SIDNOVA Talks tiene ese objetivo, tener un repositorio de conocimientos y que pueda servir para diferentes temas, para investigadores, para la sociedad, para emprendedores, que por ejemplo ahorita aquí que nos preguntan, gracias a la empresa Alretech. Voy a permitir leer estas 2 preguntas en un solo bloque para que podamos comentarlas, y yo creo que con esto estaríamos cerrando. Cuando se habla de la innovación y
se refiere, ¿qué opciones se ven en el reciclaje de los óxidos de aluminio como un subproducto de reciclaje? Y la otra pregunta es, cuando se habla de los niveles de reciclaje, ¿cuáles podrían ser las áreas de oportunidad para aumentar el volumen de reciclaje? Gracias. Ambas preguntas abordan un tema en el que no sabría darles una respuesta muy precisa. En cuanto a la parte de la innovación y de las oportunidades que preguntan, del conocimiento que tengo, las oportunidades son grandes, pero sobre todo lo que entiendo es que dependen de manera muy sustancial de que haya una demostración de cómo esas nuevas posibilidades están ancladas a la lógica de esta economía circular, ¿no? En la medida en que se pueda demostrar esa vinculación lógica, las oportunidades y los incentivos yo creo que son muy viables, ¿no? Más allá de las dificultades técnicas al respecto, ¿no? Pero pienso que es un gran tema para investigar y revisar cómo fomentar la creatividad en esa área, ¿no? Y en cuanto a la pregunta acerca de los niveles bajos de reciclaje, pues yo creo que sin duda es la gran oportunidad que ha estado muy desperdiciada. Yo creo que ahí la capacidad, sobre todo como ha sido tan bajo el reciclaje, la capacidad es enorme, ¿no? Tiene sus retos y muchos de esos retos tienen que ver también con lo que está tratando de resolver la Ley General de Economía Circular, pero yo creo que ahí es donde puede ser la mayor oportunidad para países como México, ¿no? Claro, pues muchas gracias, doctor. Creo que es muy importante el tema, inclusive también con lo que presentaba en el proyecto que se desarrolla y la oportunidad del reciclaje en los hogares. Creo que por ahí para los que nos escuchan es una muy buena alternativa para aportar algo en cuestiones de cambio climático y sobre todo la parte que se nos viene, ¿no? Los objetivos de desarrollo que se mencionaban del 2030, digo, realmente ya está a la vuelta de la esquina, entonces, y también como decía, no vamos a saber si realmente eran sustentables, sostenibles, hasta que no se haya podido medir. Le agradezco mucho, doctor, la plática del día de hoy, a nombre del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del CITNOVA, darle las gracias por esta plática, de los demás comentarios que nos hacen aquí en el chat, felicitan por la plática, un tema muy interesante, y bueno, agradecerle ampliamente. Y bueno, a todos los que nos escuchan en Zoom o en redes sociales, invitarlos a que no se pierdan el siguiente Nova Talks, la siguiente semana. Estén atentos en redes sociales para conocer el tema, que sin duda buscamos que siempre haya esa interacción entre los temas y que permitan pues tener ese repositorio para, eh, este, para todo tipo de personas y sobre todo a los que integran el ecosistema de innovación. Muchas gracias, doctor, y bueno, gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, suerte. Gracias.